Antes de que hubiera cualquier estrella en el cielo, antes de que existiera siquiera la luz, había un silencio que no era sonido, una oscuridad que no era oscuridad. Existía la nada. Pero incluso esa palabra, nada, fracasa al intentar capturar lo que realmente significa la ausencia de tiempo, espacio, energía o materia. Lo que existía antes del universo no puede describirse con las leyes que hoy rigen la realidad, porque incluso el tiempo, tal como lo entendemos, tuvo un comienzo. Antes de ese comienzo, no había segundos que contar, ni distancias que medir. No había partículas vibrando, ni campos pulsando. Ni siquiera existía el vacío. Solo un estado que la física aún intenta comprender. Un preuniverso donde tal vez solo dormían las posibilidades. Los físicos llaman a este momento TC0, tiempo cero, el umbral absoluto entre el no ser y el ser. Es el instante más desafiante de la cosmología moderna. Ninguna ecuación puede describir con precisión lo que ocurrió antes del Big Bang, no porque nos falten datos, sino porque los propios conceptos de antes y tiempo se vuelven irrelevantes. La relatividad de Einstein afirma que el tiempo y el espacio están entrelazados, el llamado tejido del espacio-tiempo, y ese tejido solo comenzó a existir con el propio universo. Esto significa que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué existe al norte del Polo Norte. La pregunta, aunque intuitiva, pierde sentido ante la estructura de la realidad, y aún así existen teorías audaces. Algunas proponen que nuestro universo es solo una burbuja dentro de un multiverso infinito, donde los universos nacen y mueren como olas en un océano cósmico eterno. Otras sugieren que el Big Bang fue simplemente la transición desde una fase anterior del universo, como un colapso seguido de un renacimiento, el llamado Big Bounce. Incluso hay hipótesis que involucran fluctuaciones cuánticas del vacío absoluto, donde la realidad misma podría surgir espontáneamente a partir de un punto de inestabilidad. Pero todo esto sigue siendo especulación teórica, alimentada por matemáticas avanzadas y la osadía del pensamiento humano. Lo más extraordinario, sin embargo, es que ese instante inicial, ese momento indescriptible, dio origen a todo lo que conocemos. Cada galaxia, cada planeta, cada átomo de nuestro cuerpo fue moldeado por las consecuencias de ese primer suspiro del universo. Lo que era nada se convirtió en todo. El silencio se transformó en vibración. El vacío se volvió luz. Y aunque nunca comprendamos por completo lo que existió antes del tiempo, el simple hecho de que estemos aquí intentando entenderlo es testimonio de la grandeza de lo que surgió de lo invisible. Cada latido del corazón, cada rayo de sol, cada partícula que nos compone es herencia de ese primer instante absoluto, del nacimiento mismo del existir. Frente a este misterio, quizá la pregunta más importante no sea ¿qué había antes?, sino ¿por qué existe algo en vez de nada? Esta cuestión, filosófica y científica al mismo tiempo, sigue sin respuesta definitiva, y tal vez jamás la tenga. Pero mientras los telescopios escudriñan los cielos en busca de pistas, y los físicos se sumergen en ecuaciones que intentan unir lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño, seguimos fascinados, porque entender el inicio absoluto no es solo conocer el universo, es en cierto modo intentar comprender el milagro de estar vivos dentro de él. En un instante inimaginablemente breve, hace aproximadamente 800 millones de años, todo lo que llegaría a existir, materia, energía, espacio y tiempo, surgió de un punto infinitamente denso y caliente. Este evento, conocido como el Big Bang, no fue una explosión en el espacio, sino una expansión del propio espacio. No hubo sonido ni luz al principio, solo la liberación repentina y colosal de energía que comenzó a empujar los límites de la realidad en todas las direcciones. El universo antes inexistente inició su viaje no en un lugar, sino en todas partes al mismo tiempo, ya que no existía una fuera desde donde pudiera expandirse. Durante los primeros trillonésimos de segundo, el universo era más pequeño que un átomo y más caliente que cualquier estrella que jamás existirá.
Temperaturas billones de veces más altas que las del núcleo solar hacían imposible la existencia de cualquier forma estable de materia. Lo que llenaba el cosmos era un caldo denso y furioso de partículas fundamentales, quarks, leptones, fotones, todos emergiendo, colisionando, aniquilándose y recomponiéndose en cada fracción de segundo. Pero lo más extraordinario es que incluso en ese caos hirviente, las leyes de la física ya estaban activas. Las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz, la gravedad y la fuerza nuclear, surgieron casi instantáneamente, moldeando el comportamiento de todo lo que vendría después. Luego vino la inflación cósmica, una fase de expansión exponencial que duró menos que un parpadeo, pero que multiplicó el tamaño del universo muchas veces en un tiempo casi nulo. Esta inflación suavizó la geometría del cosmos, eliminó irregularidades y sembró las semillas de las galaxias, pequeñas fluctuaciones cuánticas ampliadas a escalas cósmicas. Es uno de los momentos más enigmáticos y cruciales de la historia del universo, ya que determinó la topografía de lo que hoy vemos en los cielos. El espacio-tiempo fue estirado como un tejido bajo presión, y sobre esa superficie estirada, todo empezó a adquirir forma, orden y complejidad. A medida que la inflación cesaba, el universo comenzó a expandirse de una forma más lenta, aún increíblemente rápida, pero ahora bajo las reglas conocidas de la física. La temperatura empezó a descender, permitiendo las primeras interacciones entre partículas. El universo entró entonces en una nueva etapa, la era de dominación de la radiación. En esa fase, la luz era tan intensa y abundante que mantenía la materia atrapada en un estado de plasma. Los fotones colisionaban constantemente con electrones libres, haciendo que el cosmos fuera opaco, como si estuviera envuelto en una niebla incandescente. Era aún un universo sin estrellas, sin átomos, pero ya con un futuro prometedor. Este instante inaugural no explica solo el origen del universo, es el cimiento de toda existencia. Desde el polvo bajo nuestros pies hasta los océanos en Marte, desde la luz de las estrellas hasta la química de la vida, todo se conecta con ese momento de expansión. El propio tiempo, que ahora percibimos como algo continuo, nació allí. Cada segundo que vivimos es una consecuencia directa de aquella primera fracción de segundo. Y aunque el término Big Bang evoque una explosión, en realidad es el símbolo del inicio de la complejidad, el nacimiento de un universo que, desde el casi nada, dio origen al todo. Incluso hoy, miles de millones de años después, el universo sigue expandiéndose. Las galaxias se alejan unas de otras, el espacio crece entre ellas, y el eco del Big Bang aún puede ser captado por instrumentos modernos, en forma de la radiación cósmica de fondo de microondas, una firma fósil de la infancia del cosmos. Es el susurro silencioso del comienzo de todo, recorriendo todo el universo como un recordatorio persistente de que, una vez, hubo un instante en que todo comenzó, y entender ese instante es intentar tocar el punto más profundo de la existencia. Justo después del instante inicial del Big Bang, el universo atravesó una fase de crecimiento tan rápida y tan absurda que desafía por completo nuestro sentido común, la inflación cósmica. En menos de una fracción ínfima de segundo, aproximadamente un trillonésimo de un trillonésimo de un trillonésimo de segundo, el universo se expandió por un factor mayor que cualquier número que la mente humana pueda imaginar. No fue una explosión común, ni un crecimiento gradual. Fue una expansión del propio tejido del espacio-tiempo, más rápida que la velocidad de la luz. Algo permitido no porque algo viajara a esa velocidad, sino porque el espacio mismo se estiró, llevando todo consigo como un globo inflándose en todas las direcciones. Esta fase inflacionaria es una de las ideas más elegantes y al mismo tiempo más enigmáticas de la cosmología moderna. Fue propuesta para resolver una serie de problemas que los científicos encontraban al estudiar el universo observable. ¿Por qué el cosmos parece tan uniforme en todas las direcciones? ¿Por qué es tan plano? ¿Y cómo pudieron pequeñas fluctuaciones de energía dar origen a todas las galaxias, estrellas y planetas? La inflación responde a todo esto con un único y poderoso concepto. Al estirar el universo de manera exponencial, borró arrugas, niveló irregularidades
y amplió microvariaciones, cuánticas a escalas cósmicas. El resultado, un universo vasto, uniforme, pero con leves imperfecciones, exactamente lo que observamos. Durante esta inflación, algo llamado campo, inflatón, habría dominado toda la energía del universo. Este campo, aún teórico, sería una especie especial de energía del vacío, capaz de hacer que el espacio se expandiera con una fuerza incomprensible. Y cuando ese campo colapsó, como un resorte que regresa a su estado de reposo, liberó toda la energía necesaria para calentar el universo y producir las partículas fundamentales. Es como si el universo se hubiera estirado hasta el límite y al relajarse, liberara la energía para todo lo que vendría después. Materia, luz, fuerzas fundamentales. Todo comenzaría allí, danzando bajo las reglas de la física que conocemos hoy. La inflación cósmica también trajo un ingrediente esencial para la formación de estructuras en el universo: las fluctuaciones cuánticas. Estas pequeñas variaciones en densidad y energía, que ocurren naturalmente a escalas subatómicas, fueron infladas a tamaños colosales. Y esas variaciones, aunque diminutas, se convirtieron en los embriones de las galaxias, de las estrellas e incluso de planetas como la Tierra. Es asombroso pensar que toda la estructura del cosmos, incluido el cuerpo humano, tiene sus raíces en pequeñas incertidumbres del vacío primordial, amplificadas por un proceso físico casi inconcebible. Aunque es una idea tan poderosa, la inflación sigue siendo una hipótesis en proceso de refinamiento, pero se fortalece con cada nuevo dato que los científicos recogen desde lo más profundo del cielo. Los mapas de la radiación cósmica de fondo revelan exactamente el tipo de estructura que la inflación predeciría: zonas ligeramente más cálidas o frías, organizadas de una forma que solo podría haber surgido de un universo estirado casi instantáneamente. Es como si el cielo nocturno guardara en su textura la huella digital de la infancia del universo. Y esa huella, sutil y silenciosa, continúa contándonos una historia tan antigua como el propio tiempo. El universo, que hoy nos parece inmenso y complejo, nació de la simetría rota de un vacío en ebullición. La inflación no es solo un evento del pasado, moldeó todo lo que somos. Cada estrella que brilla, cada célula viva, cada pensamiento humano, todo tiene sus raíces en esa expansión inaudita. Y entender la inflación es reconocer que la vastedad del universo no es un accidente, sino el resultado de una danza precisa entre energía, espacio y tiempo, que comenzó mucho antes que la materia, la luz y la conciencia. Con el fin de la inflación cósmica y el colapso del campo inflatón, el universo quedó saturado por una energía tan intensa que no existían estructuras, ni átomos, ni luz libre, solo un océano hirviente de partículas fundamentales. Esta era es conocida como la época de la sopa primordial, un estado hiperdenso, opaco e increíblemente caliente, donde todo lo que existe hoy estaba presente en su forma más básica y elemental. Quarks, gluones, leptones y fotones danzaban en un ballet caótico, colisionando y recombinándose cada millonésima de segundo, como si la realidad estuviera siendo aplastada, reordenada y fusionada constantemente. Los quarks, demasiado pequeños para ser vistos incluso por los mayores aceleradores de partículas, son los bloques de construcción de los protones y neutrones. En ese caldo primordial existían libres, no agrupados como lo están hoy dentro de los núcleos atómicos. Se movían en todas direcciones, impulsados por la energía térmica inconmensurable que llenaba cada centímetro cúbico del universo. Junto a ellos, los gluones actuaban como mediadores de la fuerza fuerte, la fuerza que más tarde mantendría unidos a los quarks en los núcleos atómicos. Pero allí, en ese inicio caótico, esa fuerza era todavía un campo de acción libre e incansable, sin formas definidas ni estructuras organizadas. Esa sopa también estaba habitada por leptones, como los electrones, que se desplazaban sin rumbo fijo entre los quarks y gluones, y por fotones, partículas de luz que, en esa etapa, no podían viajar libremente. Estaban atrapados en colisiones constantes con las demás partículas. El universo, aún opaco y abrasador, era un lugar donde la luz no tenía un camino libre. Todo estaba en constante interacción, y cada punto del espacio era un tumulto de energía y movimiento. Aún así,
Detrás de todo ese caos, el orden matemático de las leyes de la física ya operaba con precisión. A medida que el universo se expandía, también se enfriaba. Y conforme descendía la temperatura, las interacciones entre partículas comenzaban a cambiar. A los 10 microsegundos después del Big Bang, la energía ya era lo suficientemente baja como para que los quarks se unieran en tríos, formando los primeros hadrones, como protones y neutrones. Era como si el universo encontrara estabilidad por primera vez, dejando de ser una sopa amorfa para dar paso a la formación de las primeras estructuras estables. Estos hadrones serían los ladrillos de los futuros núcleos atómicos, las semillas de la materia tal como la conocemos. Poco después, durante los primeros segundos, entró en juego el proceso de aniquilación materia-antimateria. Por cada partícula creada en el universo, también surgía su contraparte con carga opuesta, la antimateria. Sin embargo, por razones aún no completamente comprendidas, la materia común ganó esa batalla, dejando un pequeño exceso que llegaría a formar todo lo que vemos: estrellas, planetas, galaxias y hasta nosotros mismos. Si el equilibrio entre materia y antimateria hubiera sido perfecto, no habría quedado nada más que fotones. El hecho de que exista más materia que antimateria es una de las coincidencias más cruciales y misteriosas de la existencia. Con el enfriamiento continuo, el universo pasó de la era de partículas libres a una nueva fase, donde los núcleos y electrones comenzarían a unirse. Pero en ese momento todavía era oscuro, denso y opaco. Y aún así fue allí, en la furia del calor absoluto, donde nacieron los ingredientes esenciales de la materia, el esqueleto invisible de todo lo que algún día tomaría forma. Comprender esa sopa primordial es sumergirse en el origen de lo que somos, pues cada átomo de nuestro cuerpo fue una vez un fragmento perdido en ese océano de energía, esperando el momento justo para unirse, organizarse y componer la gran sinfonía cósmica de la existencia. Aproximadamente 3 minutos después del Big Bang, el universo seguía siendo un caldero en expansión y enfriamiento, pero ya se había enfriado lo suficiente como para permitir la formación de los primeros núcleos atómicos. Esta fase, conocida como nucleosíntesis primordial, fue un momento de transformación silenciosa y profunda. Los protones y neutrones, ahora libres de la sopa energética de los primeros instantes, comenzaron a agruparse, unidos por la fuerza nuclear fuerte, formando los núcleos de los dos elementos más ligeros y fundamentales, hidrógeno y helio. El universo empezaba, poco a poco, a dejar de ser un mar de partículas sueltas para convertirse en un tapiz ordenado de materia elemental. El punhidrógeno, compuesto por un solo protón, fue el primero y el más abundante en surgir. Se formó casi de inmediato tras el fin de la era de las partículas fundamentales. Es el elemento más simple y al mismo tiempo el más esencial. Incluso hoy, más del 1075% de la materia bariónica del universo está compuesta por hidrógeno. El helio, por su parte, requería una condición un poco más compleja: 2 protones y 2 neutrones en una unión estable. Y en cuanto la densidad y la temperatura lo permitieron, estos núcleos también se formaron en gran cantidad. Aproximadamente, el primer 25% de la materia visible del universo actual está compuesta por helio. Otros elementos, como el litio y el deuterio, surgieron en cantidades mucho menores, pequeñas notas en una sinfonía dominada por 2 protagonistas. Pero aún no existían átomos completos, solo núcleos. Los electrones, aunque abundantes, no lograban unirse a los núcleos debido a la temperatura y densidad todavía elevadas. La radiación era tan intensa que cualquier intento de formar un átomo era inmediatamente deshecho. Era como intentar encender una vela en medio de un huracán. Esta situación persistió durante cientos de miles de años. Durante ese periodo, el universo era una masa de plasma ionizado, un ambiente donde la materia y la luz estaban intrínsecamente ligadas, impidiendo que los fotones viajaran libremente. Era un cosmos sin transparencia, sin luz visible, una neblina opaca de partículas energéticas. Fue solo, alrededor de 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones pudieran, finalmente,
unirse a los núcleos formando los primeros átomos estables. Ese momento es conocido como la época de la recombinación, no porque los átomos se hubieran separado antes, sino porque los electrones, ahora, se recombinaban con los núcleos, creando por primera vez estructuras atómicas completas. Con los átomos de hidrógeno y helio ya formados, los fotones dejaron de ser constantemente absorbidos y reemitidos por partículas cargadas, pudiendo finalmente viajar libremente por el espacio. Esa liberación de la luz es conocida como el nacimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas, el primer resplandor del universo, aún visible hoy como una bruma fría y tenue que impregna todo el cosmos. Es un retrato antiguo de la infancia del universo, congelado en el tiempo, que revela que desde muy temprano las semillas de la estructura ya estaban plantadas. Las regiones ligeramente más densas atraerían más materia, mientras que las menos densas quedarían casi vacías. Así comenzaba el largo proceso que, miles de millones de años después, daría origen a las estrellas, las galaxias y eventualmente a la vida. El nacimiento de los átomos fue más que una transición física. Fue el primer momento en que el universo se volvió reconociblemente real. Por primera vez la materia adquirió forma estable. Por primera vez la luz pudo viajar. Y a partir de ese instante, el universo pasó a contener en sí mismo las condiciones fundamentales para la complejidad, abriendo el camino para todo lo que vendría: estructuras, química, biología, conciencia. Todo comienza con la simplicidad del hidrógeno y el helio. Todo comienza con átomos flotando en la oscuridad, silenciosamente, mientras el tiempo avanza y el universo madura. Tras el nacimiento de los primeros átomos, el universo entró en un periodo profundo y silencioso conocido como la Era de las Tinieblas Cósmicas, un intervalo enigmático y extenso de la historia del universo que duró aproximadamente entre 100 y 200 millones de años, en el que pues no había estrellas, ni galaxias, ni luz visible. El espacio, aunque ya lleno de átomos de hidrógeno y helio, permanecía sumido en una oscuridad total. La radiación cósmica de fondo ya había sido emitida, pero su luz se había enfriado hasta volverse invisible para el ojo humano. Era un universo denso, frío y calmo, lo más cerca que la realidad ha estado del silencio absoluto. Durante esa era, los átomos flotaban por el espacio recién expandido. Las fuerzas gravitacionales comenzaban lentamente a actuar entre bastidores en la inmensidad oscura. Pequeñas fluctuaciones de densidad, sembradas durante la inflación, actuaban ahora como semillas gravitacionales. En esas regiones ligeramente más densas, los átomos empezaban a reunirse, atrayéndose unos a otros con la paciencia de miles de millones de años. Estas concentraciones crecerían poco a poco, hasta que fueran lo suficientemente densas como para colapsar bajo su propio peso, iniciando así la formación de las primeras estrellas. Pero ese proceso era lento, silencioso e invisible. El universo era un escenario sin iluminación, donde los protagonistas aún estaban formándose tras las cortinas de la gravedad. Durante este tiempo, la temperatura media del universo descendía de forma constante. La expansión del espacio diluía la energía y estiraba las ondas de la radiación residual. Las partículas colisionaban cada vez menos, y el universo se volvía progresivamente más frío y menos denso. Aún así, esa oscuridad no era estéril. Era un período de preparación invisible, donde la física trabajaba con paciencia y precisión. En las regiones más densas, los átomos comenzaban a formar nubes, vastas y frías, compuestas principalmente de hidrógeno. Estas nubes serían los viveros de las primeras estrellas, pero antes de que eso ocurriera, el cosmos tuvo que esperar y esperar en silencio. Una de las características más fascinantes de esta era es que aunque el universo ya estaba lleno de materia y regido por leyes complejas, nada era visible. La luz, tal como la conocemos, aún no existía. No había estrellas que brillaran, ni galaxias que emitieran radiación. Solo una oscuridad difusa y casi perfecta. Fue el momento más oscuro de la historia cósmica.
pero también uno de los más importantes, porque, paradójicamente, fue en el silencio donde se organizó la estructura. Fue en la oscuridad donde el universo empezó a construir los cimientos de lo que vendría después. Luz, calor, elementos más pesados, complejidad. A medida que la gravedad continuaba su trabajo incansable, algunas regiones se volvían cada vez más densas, iniciando colapsos gravitacionales que elevarían la temperatura dentro de las nubes. El gas de hidrógeno, al comprimirse, empezaba a calentarse. Y un día, en algún rincón remoto del cosmos, la temperatura subiría tanto que desencadenaría una reacción de fusión nuclear, el nacimiento de la primera estrella. Con ello, la era de la oscuridad llegaría a su fin. Pero antes de eso, el universo vivió millones de años como un vasto océano invisible, donde no había forma ni luz, solo la promesa silenciosa de todo lo que algún día sería. Comprender la era de las tinieblas es entender que la ausencia de luz no es ausencia de significado. Al contrario, fue en este periodo oscuro y aparentemente inerte donde el universo maduró. Es un recordatorio de que lo invisible muchas veces prepara el camino para lo espectacular. El silencio no es vacío, sino gestación, y en el caso del cosmos, fue de la oscuridad más profunda de donde nació la primera chispa de luz, una luz que lo cambiaría todo para siempre. Tras cientos de millones de años, sumido en una oscuridad total, el universo finalmente comenzó a encender sus primeros puntos de luz. Aquellas nubes silenciosas de hidrógeno, formadas durante la era de las tinieblas, habían sido atraídas por la gravedad hasta colapsar sobre sí mismas. En medio de la presión creciente y del aumento gradual de la temperatura interna de esas nubes, se alcanzó finalmente un umbral crítico. Los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse, liberando energía en forma de luz y calor. Así nacieron las primeras estrellas, gigantes primordiales, extremadamente masivas, calientes y luminosas, que por primera vez iluminaron el universo con fuego nuclear. Estas primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3, eran diferentes a todas las que vemos hoy, compuestas exclusivamente por hidrógeno y helio, los únicos elementos disponibles hasta ese momento. No contenían metales ni elementos pesados. Esto les confería propiedades únicas. Eran mucho más grandes, muchas veces cientos de veces más masivas que el Sol, y tenían vidas extremadamente cortas. Quemaban su combustible rápidamente, en pocos millones de años, colapsando en supernovas titánicas que dejaban atrás agujeros negros o estrellas de neutrones. Estas explosiones no solo destruían las estrellas, sino que también creaban nuevos elementos y los esparcían por el espacio, inaugurando la alquimia cósmica que moldearía todo lo que vendría después. Con el nacimiento de estas estrellas primitivas, el universo entró en una nueva fase, la época de la reionización. La intensa radiación ultravioleta emitida por estas estrellas comenzó a disromper los átomos de hidrógeno neutro, separando sus electrones de sus protones. Este proceso de reionización devolvió transparencia al cosmos, permitiendo que la luz se propagara libremente a través de grandes distancias. Por primera vez desde la recombinación, el universo volvió a ser permeable a la radiación. La luz pudo viajar, encontrar obstáculos, reflejarse, calentar y transformar. La oscuridad absoluta había sido vencida. El cosmos se volvía por fin visible. Estas estrellas primitivas no surgieron solas. La gravedad, al reunir las nubes de gas, también provocaba que muchas estrellas nacieran en regiones cercanas, dando origen a los primeros cúmulos estelares. Con el tiempo, estos cúmulos se fusionarían y organizarían en las primeras protogalaxias, que crecerían con el paso de las eras. Pero al principio, el brillo de las primeras estrellas era como fósforos encendidos en un bosque oscuro, breves, intensos, solitarios, y aún así fueron ellas las que rompieron el silencio universal y anunciaron una nueva era de luz y complejidad. El surgimiento de la luz en el universo no fue solo un espectáculo físico, fue un punto de transición cósmica profunda, en el que la materia, hasta entonces invisible y dispersa, comenzó a revelar su presencia.
La gravedad y la fusión nuclear habían encontrado una manera de transformar átomos simples en fuentes de radiación, y con ello, la información comenzó a viajar por el espacio. La luz trae consigo datos sobre temperatura, composición, distancia. Con ella, el universo empezó a contar su historia, aunque en silencio. Y es esa luz, emitida por estrellas hace miles de millones de años, la que aún hoy alcanza nuestros telescopios, permitiéndonos ver el pasado con los ojos del presente. Cada estrella que brilla en el cielo nocturno es una heredera directa de aquellas pioneras. Cada gota de oro, de hierro o de carbono en nuestros cuerpos desciende de sus explosiones. Cuando miramos hacia arriba, no vemos solo puntos de luz. Vemos el rastro del momento en que Wen-Nu, el universo, despertó de la oscuridad y se reveló como un tapiz en expansión, rico en calor, energía y belleza. La luz que rompió el vacío no iluminó solo el espacio, inauguró el camino de la conciencia, de la observación, de la vida. Y desde entonces, el cosmos nunca volvió a ser el mismo. Las primeras estrellas, gigantescas e inestables, vivieron vidas breves, pero intensamente productivas. En su interior, bajo temperaturas y presiones inimaginables, estas estrellas iniciaron el proceso de fusión nuclear, fusionando átomos de hidrógeno en helio, y luego helio en elementos cada vez más pesados, como carbono, oxígeno, neón y silicio. Esa fusión generaba una fuerza hacia afuera, la radiación, que equilibraba la fuerza de gravedad que empujaba la materia hacia adentro. Era una lucha de titanes en cada núcleo estelar, pero ese equilibrio era temporal. Cuando el combustible nuclear se agotaba, la gravedad finalmente vencía, y la estrella colapsaba violentamente, desencadenando una de las fuerzas más destructivas y creativas del cosmos, la supernova. Las supernovas no son solo espectáculos cósmicos de destrucción, son también cunas alquímicas, hornos donde el universo fabrica sus metales y elementos complejos. Es durante el colapso y la explosión de una estrella masiva que se libera suficiente energía como para formar elementos más pesados que el hierro, como el oro, la plata, el uranio y el plomo. Estos elementos no pueden surgir durante la fusión estelar común, ya que requieren más energía de la que generan. Pero la furia de una supernova lo cambia todo. Las presiones y temperaturas alcanzan niveles tan extremos que la materia se ve forzada a asumir formas más densas, más pesadas, más ricas en posibilidades químicas. Es allí donde la tabla periódica cobra cuerpo completo. La explosión de una supernova esparce esos elementos recién creados por vastas regiones del espacio interestelar. Cada onda de choque transporta el producto de miles de millones de años de evolución estelar. Estas nubes enriquecidas de gas y polvo se convierten en materia prima para nuevas generaciones de estrellas y planetas. Así, el universo empieza a reciclarse. Una estrella muere, pero con ella nacen nuevas posibilidades. Las nubes de gas que antes contenían solo hidrógeno y helio, ahora están mezcladas con carbono, hierro, nitrógeno, azufre y cientos de otros ingredientes que algún día formarán montañas, océanos, atmósferas y eventualmente organismos vivos. Es fascinante pensar que cada átomo de calcio en nuestros huesos, cada átomo de hierro en nuestra sangre y cada átomo de fósforo en nuestro cerebro estuvo alguna vez en el interior de una estrella muerta hace miles de millones de años. Somos, literalmente, polvo de estrellas. La frase "estamos hechos de estrellas" no es una metáfora poética, es una verdad física, mensurable y confirmada repetidamente por los análisis espectroscópicos de los elementos cósmicos. La vida, la química, la conciencia, todo eso fue posible gracias a generaciones anteriores de estrellas que al morir esparcieron su contenido como semillas cósmicas. Más allá de las supernovas, también existen las estrellas de neutrones y sus colisiones, eventos aún más raros, pero increíblemente fértiles en elementos pesados. Estas colisiones, observadas recientemente gracias a detectores de ondas gravitacionales, han demostrado ser responsables de gran parte del oro y del platino que existen en el universo. Son encuentros cataclísmicos entre cadáveres estelares que,
al fusionarse, producen no solo luz, sino también materia densa y preciosa. Son los hornos finales, los últimos capítulos de la alquimia cósmica. Así, el universo pasó de ser un escenario simple, compuesto por unos pocos elementos ligeros, a un laboratorio cósmico, donde las estrellas fusionan, moldean y distribuyen los ladrillos fundamentales de la complejidad. Las supernovas no solo iluminan el cielo por breves momentos con un brillo superior al de galaxias enteras, siembran el futuro, crean condiciones para planetas con atmósferas, océanos y quizás, en casos muy raros, incluso vida inteligente. El universo se volvió más interesante, más colorido, más fértil, y todo comenzó con el colapso de gigantes. Del fin violento de una estrella nació el principio de la química, la biología y el pensamiento. Con el universo ya iluminado por las primeras estrellas y enriquecido por los elementos forjados en sus muertes explosivas, la materia comenzó a agruparse en algo aún mayor, las primeras galaxias. Este proceso no ocurrió de forma repentina. Fue el resultado de millones de años de interacción gravitacional, donde pequeñas fluctuaciones de densidad en el espacio se convirtieron en pozos gravitacionales, atrayendo gas, polvo y estrellas recién nacidas hacia centros de condensación. Estas regiones formaron los primeros cúmulos estelares, que unidos por la gravedad, crecieron, colisionaron y se fusionaron hasta alcanzar dimensiones galácticas. La oscuridad cósmica empezaba a ser moldeada por estructuras majestuosas. Estas primeras galaxias eran muy diferentes a las que vemos hoy. Eran más pequeñas, más caóticas y más densas, llenas de estrellas jóvenes y extremadamente brillantes. La luz que hoy vemos de estas galaxias primitivas ha viajado por más de 13.000 millones de años. Y solo recientemente hemos podido detectarla con telescopios ultra avanzados como el James Webb. Estos registros confirman que las primeras galaxias surgieron alrededor de 300 a 400 millones de años después del Big Bang, un tiempo corto en términos cósmicos, pero que ya mostraba la capacidad del universo para organizarse a escalas inmensas. La materia ya no era solo gas y polvo dispersos, sino islas de luz y gravedad navegando en el océano del espacio-tiempo. A medida que crecían, estas galaxias se volvían más estructuradas, adquiriendo formas espirales, elípticas o irregulares. Las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, presentaban brazos curvos girando en torno a un núcleo denso. Las elípticas eran más redondeadas, compuestas principalmente por estrellas viejas y poco gas. Las galaxias irregulares, por su parte, estaban deformadas por interacciones gravitacionales, colisiones y fusiones. Este proceso de crecimiento no era pacífico. Las galaxias chocaban, se canibalizaban, se incorporaban unas a otras, mezclando sus estrellas, agujeros negros e historias en un torbellino de transformaciones constantes. En el corazón de casi todas las galaxias, los científicos descubrieron una entidad misteriosa, un agujero negro supermasivo, con masas que alcanzan miles de millones de veces la masa del Sol. Estos objetos extremos parecen haber crecido junto con las propias galaxias, alimentándose de gas, polvo y estrellas cercanas. Cuando están activos, liberan chorros de radiación y materia que pueden atravesar miles de años luz, impactando el ritmo de formación estelar en las regiones vecinas. Son al mismo tiempo depredadores silenciosos y escultores invisibles de la estructura galáctica. La conexión entre el crecimiento de las galaxias y el desarrollo de estos agujeros negros es uno de los grandes misterios de la astrofísica moderna. Con el paso del tiempo, las galaxias comenzaron a agruparse en estructuras aún mayores, los cúmulos y supercúmulos de galaxias. Estas inmensas redes cósmicas, conectadas por filamentos de materia oscura, forman lo que hoy se conoce como la telaraña cósmica, una estructura gigantesca y enmarañada que se extiende por miles de millones de años luz, compuesta por filamentos, vacíos y nudos gravitacionales. Vista a gran escala, esta red recuerda la estructura de una red neuronal o de una espuma cósmica, con galaxias agrupadas a lo largo de filamentos,
y vastos espacios vacíos entre ellas. Es el patrón más grande conocido del universo y nació de pequeñas fluctuaciones cuánticas del inicio de los tiempos, amplificadas por miles de millones de años de gravedad. Cada galaxia alberga en su interior miles de millones o billones de estrellas, cientos de miles de millones de planetas, incontables cometas, asteroides, nebulosas y formas aún desconocidas de materia. Y todo eso se mueve, se transforma, interactúa. Las galaxias son ciudades cósmicas, donde la física escribe su historia con brillo, movimiento y profundidad. Son faros de luz que atraviesan el tiempo y cuentan historias de nacimiento, transformación y renacimiento. Estudiar su formación es estudiar cómo el universo dejó de ser caótico y difuso para convertirse en un mosaico ordenado, lleno de estructura y potencial para la vida. La formación de las primeras galaxias fue el paso esencial para que el cosmos dejara de ser solo una vastedad oscura con puntos dispersos de luz. Ahora, la materia se reunía en sistemas complejos y duraderos, capaces de generar ciclos estelares, planetas y algún día conciencia. Cuando miramos al cielo y vemos una galaxia distante, estamos observando una memoria preservada, un testimonio de cómo el universo aprendió a organizarse y a cultivar complejidad a partir de lo simple. Y en ese movimiento gravitacional silencioso nacían las estructuras que algún día serían el escenario de la vida. En el corazón del universo joven, en medio del caos de la formación de galaxias, estrellas y estructuras elementales, surgieron entidades aún más enigmáticas y silenciosas, los agujeros negros primordiales. A diferencia de los agujeros negros formados por el colapso de estrellas, estos cuerpos extremos podrían haber surgido en los primeros instantes después del Big Bang, cuando intensas fluctuaciones de densidad colapsaron directamente sobre sí mismas, concentrando tanta masa en tan poco volumen que ni siquiera la luz podía escapar. Son objetos hipotéticos, pero profundamente estudiados, ya que podrían contener las claves de antiguos secretos del universo, como la naturaleza de la materia oscura, el origen de las galaxias y el comportamiento del espacio-tiempo en las condiciones más extremas. Estos agujeros negros primordiales, si existen, tendrían masas extremadamente variadas. Algunos podrían ser más pequeños que una montaña, comprimidos en volúmenes microscópicos. Otros podrían tener masas equivalentes a planetas o incluso estrellas enteras. Lo más impresionante es que, al no depender de la muerte de una estrella, podrían haber nacido en los primeros segundos del universo, incluso antes de la formación de los átomos. Esto los convierte en candidatos naturales para explicar aspectos ocultos del cosmos. Algunos teóricos sugieren que podrían constituir una parte significativa de la materia oscura, la sustancia invisible que impregna el universo e influye en la rotación de las galaxias, pero que hasta hoy nunca ha sido detectada directamente. Estos objetos también son valiosos por otra razón. Son laboratorios naturales para estudiar las leyes extremas de la física. La frontera de un agujero negro, conocida como horizonte de sucesos, marca el límite donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Todo lo que lo cruza desaparece para siempre, volviéndose inaccesible a nuestro conocimiento. En el centro reside una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse. Es el final de la geometría del espacio-tiempo, donde el tiempo y el espacio colapsan y conceptos como pasado y futuro pierden sentido. Si los agujeros negros primordiales existen por miles de millones, esparcidos por todo el universo, podrían haber tenido un papel crucial en la formación de estructuras cósmicas. Al atraer materia a su alrededor, podrían haber servido como núcleos de condensación para las primeras galaxias. En otras palabras, las grandes ciudades cósmicas de estrellas y planetas quizás comenzaron en torno a estos cuerpos silenciosos e invisibles, mucho antes de que brillara la luz de las primeras estrellas. Esta idea revoluciona nuestra forma de entender la arquitectura del universo, pues sugiere que lo invisible, y no lo visible, podría haber sido el cimiento de todo lo que vemos. Con el avance de la tecnología,
Detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo han comenzado a captar señales de fusiones entre agujeros negros. Algunas de estas señales involucran objetos con masas inusuales que no encajan con los modelos tradicionales de evolución estelar. Esto plantea la posibilidad de que estemos escuchando ecos de fusiones de agujeros negros primordiales. Encuentros silenciosos y antiguos entre cuerpos formados mucho antes que cualquier estrella. Esas señales son como susurros del pasado profundo, y cada detección es una invitación a reconsiderar lo que creemos saber sobre el comienzo de la realidad. Estudiar los agujeros negros primordiales es más que buscar objetos oscuros y exóticos. Es una búsqueda de la memoria gravitacional del universo, grabada en las curvas del espacio y en los ecos del tiempo. Son entidades que desafían la lógica, ignoran la luz y abrazan el silencio. Y sin embargo, podrían ser los pilares ocultos de la historia cósmica. Nos recuerdan que el universo no está hecho solo de estrellas que brillan, sino también de abismos que curvan el tiempo y ocultan secretos. Puertas cerradas hacia dimensiones de la existencia que aún no comprendemos, pero que tal vez algún día logremos vislumbrar en los pliegues más antiguos del cielo. En medio del océano cósmico lleno de galaxias jóvenes y estrellas primitivas, comenzó a emerger una estructura con características únicas y prometedoras: la Vía Láctea, el hogar cósmico donde, miles de millones de años después, surgirían la Tierra, la vida y la conciencia. Su formación fue un proceso lento, turbulento y marcado por fusiones, colisiones y absorciones de galaxias menores. Se estima que comenzó a formarse hace unos 500 millones de años, muy poco después del Big Bang, como un cúmulo de estrellas y nubes de gas aún sin forma definida. A lo largo de miles de millones de años, esos bloques primordiales se organizaron, guiados por la gravedad, hasta formar el magnífico disco espiralado que hoy alberga cientos de miles de millones de estrellas. Al principio, la Vía Láctea era solo un conjunto disperso de protogalaxias menores, todas orbitando alrededor de centros de masa y acercándose por fuerzas gravitacionales mutuas. Con cada colisión y fusión, su masa aumentaba, su estructura se organizaba y su rotación se intensificaba. Con el tiempo, ese conjunto caótico adquirió una forma espiral, un disco plano con brazos curvados, girando lentamente en torno a un núcleo denso. Los brazos espirales comenzaron a funcionar como viveros estelares, regiones de gas comprimido donde nacían nuevas estrellas a un ritmo constante, como fuegos artificiales silenciosos, iluminando la oscuridad entre las eras. El centro de la Vía Láctea, conocido como bulbo galáctico, es una región antigua y densa, compuesta principalmente por estrellas viejas y pobres en metales. En el núcleo de ese bulbo habita uno de los objetos más misteriosos y poderosos de la galaxia, Sagittarius A, un agujero negro supermasivo con unas 4 millones de veces la masa del Sol. Este coloso invisible ejerce influencia gravitacional sobre todo el sistema galáctico y podría haber sido un factor clave en la organización actual de la Vía Láctea. Aunque en silencio casi absoluto, constantemente está atrayendo materia a su alrededor, influyendo en el movimiento de estrellas y nubes de gas a lo largo de decenas de miles de años luz. La Vía Láctea está compuesta por 4 grandes componentes estructurales: el bulbo central, el disco delgado, donde se encuentra el sistema solar, el disco grueso, formado por estrellas más viejas y dispersas, y el halo galáctico, una región esférica y difusa que rodea toda la galaxia, repleta de cúmulos globulares, y, se cree, materia oscura. Esta materia oscura es invisible, no emite luz, ni interactúa directamente con la materia común, pero su presencia se siente a través de su gravedad. Parece ser responsable de mantener la cohesión y la rotación de la galaxia, a velocidades que, sin ella, serían físicamente imposibles. Es un esqueleto invisible que sostiene todo lo que conocemos. Actualmente, la Vía Láctea continúa creciendo y evolucionando. Por ejemplo, estás absorbiendo galaxias enanas cercanas, como la galaxia de Sagitario, que está siendo lentamente desmantelada por mareas gravitacionales, y en un futuro distante, dentro de unos 4.000 millones de años,
Se espera que la Vía Láctea colisione con la galaxia de Andrómeda, formando una nueva galaxia gigante, una fusión monumental que transformará por completo el cielo nocturno. A pesar de la magnitud de esta colisión, las distancias entre las estrellas son tan grandes que la mayoría de los sistemas estelares no chocarán directamente, aunque sus órbitas se alterarán y redistribuirán en un nuevo patrón de orden. Pensar en la Vía Láctea es pensar en escala, tiempo y pertenencia. Somos una pequeña parte de un sistema estelar llamado Sistema Solar, que a su vez es solo uno entre cientos de miles de millones dentro de la galaxia. Nuestro Sol está ubicado a unos 26.000 años luz del centro, en un brazo espiral llamado Brazo de Orión, una vecindad relativamente tranquila y estable, lo que pudo haber sido crucial para el surgimiento de la vida. Todo lo que conocemos, la Tierra, la Luna, los planetas, cada átomo de nuestro cuerpo, nació y fue moldeado dentro de esta galaxia, heredera directa de explosiones antiguas, nubes de polvo, campos gravitacionales y mareas invisibles de materia oscura. La Vía Láctea no es solo el telón de fondo del cielo nocturno, es nuestro hogar cósmico, un monumento de miles de millones de años, lleno de historias escritas en estrellas, huellas de cometas y pulsaciones silenciosas de radiación. Conocerla es recordar que la vida no surgió aisladamente, sino como parte de un proceso mucho más vasto y antiguo. Cada estrella que titila en la bóveda celeste es un punto en su estructura. Y cada uno de nosotros, al observar ese cielo, está mirando las raíces de su propia existencia. Una espiral de polvo, luz y tiempo que nos acogió y nos formó. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, en una región tranquila de un brazo espiral de la Vía Láctea, una gigantesca nube interestelar de gas y polvo comenzó a sufrir perturbaciones gravitacionales. Tal vez fue el colapso natural de la propia nube, tal vez la onda de choque de una supernova cercana. Sea como sea, el resultado fue el mismo. La nube comenzó a contraerse lentamente bajo su propia gravedad. A medida que se encogía, giraba cada vez más rápido, aplanándose en un disco rotatorio, denso en el centro y difuso en los bordes. Ese disco de materia giratoria daría origen con el tiempo y el calor a un nuevo sistema estelar, el Sistema Solar. No, en el centro de la nube colapsada, el material se volvió tan denso y caliente que se inició la fusión nuclear, el proceso que transforma hidrógeno en helio y libera enormes cantidades de energía. Así nació el Sol, una estrella de tipo G que convertiría su masa en luz y calor durante miles de millones de años. Con su masa dominante, el Sol comenzó a influir en todo el material circundante. Su radiación empujó los gases más ligeros hacia las regiones externas del disco, mientras que los elementos más pesados se acumularon en las zonas internas. El disco protoplanetario, aún en rotación, se convirtió en el vivero de los planetas, lunas, asteroides y cometas que hoy conocemos. Las partículas de polvo y minerales dentro del disco comenzaron a agruparse, primero en granos, luego en rocas y más tarde en cuerpos cada vez mayores llamados planetesimales. Estos planetesimales, al colisionar y fusionarse durante millones de años, dieron origen a protoplanetas, núcleos planetarios aún en formación, cubiertos de lava y bombardeados por escombros cósmicos. La intensa radiación del Sol recién nacido impidió que los gases ligeros se acumularan en los planetas más cercanos. Así, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte se convirtieron en mundos pequeños y rocosos, mientras que en las regiones externas los planetas pudieron retener envolturas gaseosas masivas, dando origen a los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter, el mayor planeta del sistema, desempeñó un papel crucial. Su colosal gravedad perturbó la formación de otros cuerpos e impidió que se formara un quinto planeta rocoso entre Marte y él. En su lugar, quedó una región llena de escombros y rocas conocida como el cinturón de asteroides. Al mismo tiempo, en los límites más distantes del sistema, más allá de Neptuno, se formaron miles de cuerpos helados, entre ellos Plutón,
y objetos aún más lejanos que hoy forman la apocintura de Kuiper y la nube de Oort, antiguos depósitos de cometas que ocasionalmente visitan el interior del sistema con sus colas brillantes. La formación del sistema solar no fue tranquila. Durante cientos de millones de años, los planetas aún en formación colisionaron con objetos errantes en un periodo de intenso bombardeo llamado Gran Bombardeo Tardío. En esa época, la Tierra fue golpeada por un cuerpo del tamaño de Marte, un impacto colosal que expulsó una enorme cantidad de escombros al espacio. Estos escombros se agruparon rápidamente y formaron la Luna, que comenzó a orbitar la Tierra e influenciar sus ritmos desde entonces. La presencia de la Luna fue crucial para la estabilización del eje terrestre y para la regularidad de las mareas, condiciones que, más adelante, serían fundamentales para el surgimiento de la vida. Mientras tanto, los interiores de los planetas comenzaron a diferenciarse. Los materiales más densos se hundieron y formaron núcleos metálicos, mientras que los más ligeros subieron, creando mantos y cortezas. La Tierra, en particular, desarrolló una corteza sólida, un campo magnético protector y una atmósfera rica en vapor de agua. Esta combinación permitiría más adelante la existencia de océanos líquidos, climas estables y moléculas orgánicas. El sistema solar, ya en relativa estabilidad, se había convertido en un repositorio de diversidad cósmica. Planetas rocosos y gaseosos, lunas con océanos subterráneos, volcanes de hielo, campos magnéticos, auroras y miles de millones de objetos menores que forman un mosaico que hasta hoy fascina a astrónomos y científicos. Cada componente del sistema solar es un testimonio del proceso natural que moldea el cosmos. El Sol calienta y gobierna. Los planetas giran en silencio, manteniendo órbitas casi perfectas. Los asteroides y cometas viajan como reliquias del pasado primordial. Y en medio de todo eso, la Tierra gira discretamente, llevando un misterio rarísimo: la vida. Observar el nacimiento del sistema solar es comprender que, incluso en medio del caos, la naturaleza sigue patrones, construye orden y siembra posibilidades donde antes solo había polvo cósmico. Es entender que todo lo que vemos en el cielo, y todo lo que somos, nació de una nube anónima de gas, girando lentamente en un rincón tranquilo de la galaxia. Justo después de su formación, la Tierra era un planeta radicalmente distinto al que conocemos hoy. Era una esfera en constante transformación, moldeada por energía extrema y eventos violentos. Su interior aún estaba fundido, lleno de magma burbujeante y metales en fusión. La superficie era un escenario de desolación incandescente, cubierta por océanos de lava, montañas en erupción constante y cráteres abiertos por impactos continuos de meteoritos. El calor provenía de todas partes, de la energía residual del colapso gravitacional, del bombardeo incesante de asteroides y de la radiación de elementos radiactivos presentes en su interior. La Tierra era, literalmente, un horno en ebullición girando en la oscuridad del espacio. No existían océanos ni una atmósfera respirable. El cielo era opaco, asfixiante, lleno de gases tóxicos como dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. La luz del sol apenas penetraba el manto espeso de nubes sulfurosas. Rayos cruzaban el cielo constantemente, alimentados por tormentas eléctricas generadas por el calor y las reacciones químicas. La gravedad arrastraba los elementos más densos hacia el núcleo, creando una estructura interna por capas, con núcleo metálico, manto viscoso y una corteza superficial, aún frágil, agrietada e inestable. Aún así, esta estructura en diferenciación permitiría más adelante la formación de placas tectónicas, vulcanismo y el campo magnético que aún protege al planeta. Durante el primer 1.000.000.000 de años, la Tierra fue intensamente bombardeada por meteoritos de todos los tamaños. Muchos de estos impactos fueron catastróficos, liberando más energía que miles de millones de bombas nucleares. Fue también en esa época, según se cree, cuando un cuerpo del tamaño de Marte colisionó con la Tierra, expulsando toneladas de material hacia la órbita. Ese material se aglutinó rápidamente, dando origen a la Luna. Este satélite,
Además de influir en las mareas y en la estabilidad axial del planeta, también tuvo un papel crucial en la evolución terrestre, reduciendo la intensidad de impactos posteriores y generando ciclos gravitacionales que aún hoy influyen en el clima y los océanos. El origen del agua, uno de los grandes misterios científicos, podría tener múltiples fuentes. Parte de ella probablemente provino del interior de la propia Tierra, liberada a través de erupciones volcánicas en forma de vapor. Otra parte pudo haber sido traída por cometas y asteroides ricos en hielo, que al chocar contra el planeta, depositaron su contenido sobre la corteza en formación. Con el tiempo, a medida que la superficie se enfriaba, ese vapor se condensó en forma de lluvia. Una lluvia interminable que cayó durante miles de años, formando los primeros océanos primitivos. Estos mares aún estaban hirviendo, cortados por volcanes submarinos y fuentes termales profundas, pero ya representaban el primer ambiente líquido estable de la Tierra, un océano químico lleno de potencial. La atmósfera primitiva era hostil a la vida tal como la conocemos. No contenía oxígeno libre. Estaba dominada por gases pesados y reacciones violentas, creando un entorno de energía abundante, pero inestable. Sin embargo, fue en ese entorno aparentemente inhóspito donde comenzaron a surgir las primeras moléculas orgánicas, formadas por reacciones químicas inducidas por rayos, radiación solar y calor volcánico. Compuestos como aminoácidos y nucleótidos podrían haberse formado espontáneamente en charcos poco profundos, lagos calientes o incluso en fuentes hidrotermales del fondo marino. Estos compuestos iniciales serían los bloques fundamentales de la vida, y la Tierra, a pesar del caos, se convertía en un laboratorio natural de experimentos químicos a escala planetaria. Con el tiempo, la corteza terrestre se estabilizó. Las placas tectónicas comenzaron a moverse, creando continentes primitivos, cordilleras y fosas oceánicas. Los volcanes siguieron desempeñando un papel vital, no solo liberando gases que enriquecerían la atmósfera, sino también calentando regiones subterráneas con energía constante, lugares ideales para reacciones orgánicas complejas. La Tierra había dejado de ser solo una esfera fundida. Comenzaba a mostrar ciclos de agua, de calor, de elementos, y con ellos el ritmo que algún día daría origen al metabolismo de la vida. Era un planeta en transición, de la hostilidad absoluta a la posibilidad fértil. Observar la Tierra primitiva es comprender que la vida no surgió en un jardín sereno, sino en medio de la furia, la inestabilidad y el fuego. El planeta atravesó una infancia violenta, y fue precisamente esa violencia, el calor interno, los impactos cósmicos, la química agresiva, la que generó los ingredientes del futuro. Cada molécula de agua que hoy compone nuestros cuerpos, cada grano de tierra, cada célula viva, es una herencia directa de ese pasado tormentoso, de ese planeta incandescente que se enfrió, llovió, curó sus heridas y aprendió a albergar la vida. En medio de la Tierra primitiva, aún marcada por el calor intenso, océanos hirvientes y una atmósfera tóxica, surgieron los primeros indicios de algo extraordinario, moléculas capaces de organizarse, reaccionar y evolucionar. Aún no eran células ni organismos, pero eran los primeros pasos químicos hacia la vida. Todos los ingredientes estaban presentes, y entre ellos, dos elementos destacaban como protagonistas indiscutibles: el agua, el disolvente universal, y el carbono, el arquitecto molecular de la biología. Juntos crearon el escenario químico donde comenzaron a ocurrir reacciones improbables con la suficiente frecuencia como para transformar lo inanimado en animado. El agua líquida, presente en los océanos recién formados y en las fuentes hidrotermales submarinas, ofrecía el ambiente ideal para estas reacciones. Su estructura polar le permite disolver una amplia variedad de sustancias, acercar moléculas, facilitar colisiones y permitir reacciones que en otras condiciones serían poco probables. Además, el agua actúa como regulador térmico y como medio de transporte molecular. Sin ella, la química de la vida habría tenido pocas oportunidades de organizarse. Y más aún, la presencia estable de agua líquida en la Tierra es el resultado de un raro equilibrio entre temperatura, presión atmosférica
y composición planetaria. Un detalle cósmico que cambió el destino del planeta. Por su parte, el carbono es el elemento maestro de la complejidad. Con 4 electrones disponibles para enlaces, puede formar cadenas, anillos, ramificaciones y estructuras tridimensionales de gran estabilidad. Se une con facilidad al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los demás elementos fundamentales de la bioquímica. Esto permite la formación de moléculas complejas como aminoácidos, lípidos, azúcares y bases nitrogenadas. Estos compuestos, aunque simples a primera vista, tienen la capacidad de reaccionar, combinarse en estructuras mayores e incluso autoorganizarse. En experimentos de laboratorio como el famoso Miller-Urey, estas moléculas surgieron de forma espontánea en condiciones que simulaban las de la Tierra primitiva. En entornos ricos en energía, como charcos calientes, lagos volcánicos y fuentes hidrotermales, estas moléculas orgánicas comenzaron a agruparse en estructuras más complejas. Algunas formaron cadenas, otras membranas. Es posible que surgieran los primeros prototipos de membranas lipídicas, estructuras semejantes a bolsas, capaces de aislar su interior del ambiente externo. Estas microcápsulas podrían haber albergado reacciones internas estables, creando el embrión de las primeras células. El mundo abiótico comenzaba a desarrollar fronteras, interior y exterior, algo esencial para la vida. La química, sin intención, construía la arquitectura de la biología. Pero tal vez, el paso más misterioso y fascinante fue el surgimiento de moléculas capaces de almacenar y replicar información. Los científicos creen que, antes del ADN, pudo haber existido un mundo dominado por moléculas de ARN autocatalíticas. Estas moléculas tienen la rara capacidad de funcionar tanto como material genético como catalizadores de reacciones químicas. Pueden copiarse, plegarse, adaptarse. Un sistema primitivo de ARN, funcionando junto a membranas y otras biomoléculas, podría haber sido el primer sistema casi vivo, capaz de evolucionar por selección natural, un umbral entre la química y la vida. Con el tiempo, estos sistemas moleculares se volvieron más eficientes, más complejos y más duraderos. El ARN dio paso al ADN, más estable y confiable. Las proteínas surgieron como herramientas versátiles, capaces de realizar tareas específicas con precisión. Las membranas se volvieron más resistentes, y el metabolismo rudimentario, la capacidad de captar energía y transformarla, comenzó a emerger. En algún punto de esta cadena improbable de eventos, se cruzó una frontera. Nació la primera célula viva. Un ser microscópico capaz de mantener su integridad, reproducirse y evolucionar. Y a partir de él, todo el árbol de la vida comenzó su larga y ramificada travesía. Observar el surgimiento de las moléculas de la vida es comprender que lo imposible puede volverse inevitable cuando el tiempo, la diversidad y la energía se combinan. La vida no apareció por arte de magia, sino por millones de pequeños pasos químicos, cada uno allanando el camino para el siguiente. El carbono y el agua, bajo las condiciones adecuadas, se convirtieron en los artesanos silenciosos del milagro. Y lo más asombroso es saber que los mismos elementos que forman nuestros huesos, músculos, ojos y pensamientos ya estaban presentes en el polvo estelar, en los cometas primitivos, en los mares ardientes del planeta recién nacido. La vida, en última instancia, es química con memoria, complejidad y deseo de continuar. Con la aparición de la primera célula, hace aproximadamente 800 millones de años, el universo alcanzó un nuevo nivel. La materia había aprendido a organizarse de forma persistente, a replicarse y a evolucionar. Fue un punto de inflexión silencioso, pero cósmico. Por primera vez, algo en el universo no solo existía, sino que también buscaba seguir existiendo. Esta célula ancestral, probablemente una forma de vida simple, anaeróbica y unicelular, inició un viaje largo e ininterrumpido que, generación tras generación, transformaría el planeta y la propia naturaleza de lo que entendemos por realidad. Lo que antes era solo química, ahora se convertía en biología, historia, comportamiento y memoria. Estos primeros organismos vivían en ambientes acuáticos,
probablemente cerca de fuentes hidrotermales submarinas donde la energía química era abundante. Aún sin realizar fotosíntesis, extraían energía directamente de reacciones minerales en un proceso llamado quimiosíntesis, pero con el tiempo surgieron organismos capaces de captar la luz solar y convertirla en energía, las cianobacterias, verdaderas centrales vivientes que cambiaron el mundo. A través de la fotosíntesis, comenzaron a liberar oxígeno como subproducto, alterando drásticamente la composición de la atmósfera terrestre. Este oxígeno, inicialmente tóxico para muchas formas de vida, terminaría convirtiéndose en la base de la respiración celular y de la explosión de la complejidad biológica. Con más energía disponible, la vida pudo diversificarse. Las células comenzaron a agruparse, a especializarse y a formar organismos multicelulares. Este proceso, lento e irreversible, llevó al surgimiento de formas cada vez más complejas: esponjas, medusas, gusanos, plantas primitivas. La evolución, guiada por la selección natural, probaba todas las formas posibles, conservando las que funcionaban y descartando las que no. Así surgieron los ojos, aparecieron las alas, y los cerebros comenzaron a formarse. Cada adaptación, cada mutación beneficiosa, se acumulaba como una nota musical en una melodía biológica de miles de millones de años. Hace entre 500 y 600 millones de años, durante el periodo conocido como la explosión cámbrica, la diversidad de formas de vida se disparó vertiginosamente. Animales con esqueletos, conchas, extremidades articuladas y sistemas nerviosos surgieron en un corto lapso geológico. Poco a poco, los océanos se convirtieron en escenarios de interacción, caza, defensa y reproducción. La vida se había vuelto dinámica, depredadora y sensible. Y en algún punto de esa trayectoria aparecieron los primeros peces, luego los anfibios, los reptiles, los mamíferos y mucho más tarde los primates, los humanos y la conciencia que contempla su pasado cósmico. La conciencia es quizás el fenómeno más misterioso y extraordinario del universo. Desde el punto de vista científico, surge de la complejidad extrema de las redes neuronales, pero desde el punto de vista filosófico, representa algo aún más profundo: el universo observándose a sí mismo. La materia que nació de una sopa primordial de partículas, que se agrupó en estrellas y galaxias, que explotó en supernovas y formó planetas, ahora se refleja en ojos que piensan, sienten y cuestionan. La vida no es solo una consecuencia natural de la química orgánica, es una chispa rara que transforma la existencia en experiencia, en identidad, en historia. Todo lo que somos, cada célula, cada pensamiento, cada respiración, lleva consigo miles de millones de años de continuidad ininterrumpida. La vida ha sobrevivido a volcanes, impactos catastróficos, eras glaciares, extinciones masivas y reordenamientos continentales. Persistió, se adaptó, se transformó, e incluso tras innumerables intentos fallidos, nunca dejó de intentar algo nuevo. Ese impulso, esa fuerza interna que nos mueve a crecer, aprender, comunicarnos, cuidar, explorar, es quizás el verdadero milagro. La vida es esencialmente orden emergiendo del caos, significado emergiendo de la repetición, conciencia emergiendo de la materia. El milagro de la vida no está solo en su origen, sino en su continuidad, en cómo ha permanecido cohesiva durante miles de millones de años, atravesando eras, continentes y extinciones, hasta llegar a seres capaces de contemplar el tiempo, el espacio y su propia fragilidad. Cuando miramos al cielo y pensamos en estrellas, planetas y galaxias distantes, no estamos solo contemplando la vastedad del universo, sino el poder de la vida para levantarse de lo inerte, organizarse y preguntarse ¿por qué? La vida en su esencia es una pregunta formulada por la materia al vacío, y cada ser vivo es un intento de respuesta. Desde el instante del Big Bang, el universo ha estado en constante expansión. Las galaxias se alejan unas de otras como manchas sobre un globo que se infla lentamente. Durante miles de millones de años, los científicos creyeron que esta expansión, aunque continua, estaba siendo frenada por la gravedad, como si el universo estuviera desacelerando poco a poco,
quizá encaminándose hacia un futuro de colapso o equilibrio. Sin embargo, a finales del siglo XX, un descubrimiento cambió completamente esa visión. Al observar supernovas distantes, los astrónomos se dieron cuenta de que la expansión del universo no solo continúa, está acelerándose. Algo invisible, misterioso y dominante, impulsa el cosmos con una fuerza que contradice la lógica, la llamada energía oscura. Esta aceleración significa que las galaxias se están alejando unas de otras cada vez más rápido y que, en escalas de tiempo inmensas, el universo se convertirá en un lugar cada vez más frío, oscuro y solitario. La luz de galaxias distantes eventualmente estará tan lejos que ya no podrá alcanzarnos. Los telescopios del futuro, dentro de trillones de años, verán un cielo vacío, sin rastros del pasado cósmico que hoy podemos observar. Esta perspectiva, aunque melancólica, es una consecuencia directa de las leyes físicas que rigen la geometría y la energía del espacio-tiempo. La expansión está inscrita en el propio tejido del universo, y nada, hasta donde sabemos, puede detenerla. La energía oscura, responsable de esta aceleración, es tal vez el mayor misterio de la cosmología moderna. No es visible, no interactúa con la luz, y su naturaleza sigue siendo incierta. Algunos científicos la describen como una propiedad del propio espacio, una energía del vacío que aumenta a medida que el universo se expande. Otros la ven como una fuerza aún no comprendida, un campo cósmico que lo impregna todo. Lo que sí sabemos es que constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo, superando con creces a la materia común e incluso a la materia oscura. Es, en cierto modo, el fondo dinámico que dicta el destino del cosmos. Con la aceleración continua, el universo avanza hacia lo que los científicos llaman el Big Freeze, el gran congelamiento. En este escenario, la expansión nunca se detiene, pero se vuelve tan extrema que las estrellas dejan de formarse, las galaxias se desintegran y hasta los átomos se descomponen en partículas subatómicas aisladas. La temperatura media del universo caería hasta acercarse al cero absoluto, y toda forma de energía utilizable se disiparía. Ya no habría luz, ni calor, ni interacción, solo partículas distantes, flotando en un silencio eterno. Es una visión radicalmente opuesta al Big Bang. En lugar de un nacimiento explosivo, una desaparición por rarefacción y soledad térmica. Pero existen otras posibilidades. El universo podría ser inestable en su estado actual, y en algún punto futuro, la energía oscura podría comportarse de forma distinta. En un escenario llamado Big Rip, la aceleración se volvería tan intensa que no solo las galaxias y estrellas serían separadas, sino también los átomos y hasta el tejido del espacio-tiempo serían desgarrados. Es un final mucho más abrupto, donde todo lo que existe sería destruido por una fuerza creciente e incontrolable. En modelos más antiguos, aún considerados por algunos, existe la posibilidad de un Big Crunch, en el que la expansión se detendría y se invertiría, haciendo que el universo colapsara sobre sí mismo. No obstante, las evidencias actuales favorecen fuertemente el modelo de expansión eterna. Independientemente del escenario final, lo que es seguro es que el universo no es estático, pulsa, respira, se transforma. La idea de un cosmos inmutable fue enterrada con las observaciones modernas y en su lugar surgió la noción de un universo en flujo constante, impulsado por fuerzas que apenas comenzamos a comprender. La expansión acelerada nos obliga a repensar nuestro lugar en el tiempo y en el espacio. Somos una pequeña manifestación de complejidad surgida entre el Big Bang y el silencio final, alojada en un intervalo donde las estrellas aún brillan y los átomos aún se organizan. Pensar en la expansión infinita es como observar un río que fluye hacia la nada, llevando consigo galaxias, planetas y recuerdos. Un movimiento sin márgenes, sin destino visible, solo con la certeza de que todo se aleja de todo. Y aún así, en este instante específico del tiempo cósmico, estamos aquí, conscientes, observando, midiendo, preguntando. Tal vez el verdadero misterio no sea el fin del universo, sino el hecho de que, entre el inicio absoluto y la dispersión eterna, la materia haya encontrado una forma de despertar
Y es esa breve vigilia entre dos infinitos lo que hace que la existencia sea tan rara y tan extraordinaria. Pocas cosas en el universo son tan misteriosas como la energía oscura. No emite luz, no refleja, no interactúa directamente con la materia común, y aún así representa casi el 70% de todo lo que existe. Es una presencia silenciosa, intangible, pero con efectos colosales. Acelera la expansión del universo, modifica la geometría del espacio-tiempo y desafía algunas de las leyes más fundamentales de la física. Descubierta tardíamente, la energía oscura no solo alteró la comprensión de la cosmología, redefinió el futuro del cosmos. Porque si la materia moldea lo que vemos, la energía oscura moldea hacia dónde se dirige todo. Su existencia fue revelada en 1998, cuando dos equipos independientes de astrónomos observaron supernovas tipo Ia en galaxias distantes. El objetivo era medir el ritmo de expansión del universo, esperando confirmar la desaceleración causada por la gravedad, pero encontraron lo opuesto. Esas galaxias se alejaban más rápidamente de lo previsto. Eso significaba que la expansión se estaba acelerando y que alguna fuerza invisible estaba empujando todo hacia afuera. Así el concepto de energía oscura entró en la ciencia, no como una hipótesis exótica, sino como la única explicación posible para un fenómeno que los datos ya confirmaban con claridad. ¿Pero qué es exactamente la energía oscura? Esa es la gran pregunta. Una de las teorías más aceptadas es que se trata de una propiedad del vacío mismo, una constante cosmológica que surge naturalmente en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Según esta visión, el espacio vacío no está verdaderamente vacío, posee energía propia, y esa energía genera una presión negativa, una fuerza que impulsa al propio espacio a expandirse. A medida que el universo crece, se crea más espacio, y con él, más energía oscura. Esto genera un ciclo de expansión que se alimenta a sí mismo, volviéndose cada vez más dominante con el paso del tiempo. Otra posibilidad es que la energía oscura sea el resultado de un nuevo campo cuántico, aún desconocido, llamado quinta esencia. Este campo, a diferencia de la constante cosmológica, podría variar con el tiempo y el espacio, lo que abriría la puerta a escenarios aún más complejos. Tal vez la aceleración de la expansión no sea constante, quizá cambie de ritmo, se intensifique o incluso se revierta. También existen propuestas más audaces que sugieren que las leyes de la gravedad podrían ser diferentes en escalas cósmicas y que la energía oscura es, en realidad, un reflejo de una física que aún no comprendemos. En cualquier caso, sigue siendo el mayor enigma de la cosmología contemporánea. Medir la energía oscura exige observar el universo a gran escala. Observaciones del fondo cósmico de microondas, de la distribución de galaxias, de lentes gravitacionales y de las oscilaciones acústicas del plasma primordial ayudan a los científicos a mapear cómo se ha expandido el universo a lo largo del tiempo. Cada punto de datos, cada nueva medición, contribuye a refinar el modelo cosmológico que usamos para describir el universo. Y hasta ahora, todas esas evidencias convergen hacia una misma conclusión. La energía oscura está ahí, actuando como un empuje invisible que diluye todo lo que existe hacia lo desconocido. La presencia de la energía oscura también plantea preguntas filosóficas profundas. Si continúa dominando el universo, el futuro será uno de expansión infinita, de aislamiento absoluto, del gran silencio. Las galaxias se alejarán a velocidades tan extremas que dejarán de ser visibles. Las estrellas dejarán de nacer. El universo se volverá oscuro, frío y vacío, no por destrucción, sino por separación. La energía oscura, entonces, no solo transforma la física, impone un nuevo tipo de soledad cósmica, donde cada punto del espacio se aleja irremediablemente de todos los demás. Contemplar la energía oscura es comprender que el universo es más vasto, más extraño y más sutil de lo que jamás imaginamos. Una fuerza que no vemos, pero que define el ritmo de todo. Moldea el destino de las galaxias, pero también del tiempo, de la luz y del pensamiento. Incluso sin entenderla por completo,
Ya sabemos que vivimos en un cosmos gobernado por algo invisible, una fuerza serena e inmensa, que escribe en silencio el capítulo final de la historia universal. Y quizá lo más asombroso sea esto, que en medio del caos de las estrellas, la danza de las partículas y el orden de las leyes físicas, el universo entero esté siendo llevado suavemente por la corriente invisible de aquello que aún no conocemos. Si el universo tuvo un comienzo definido, el Big Bang, es natural que nos preguntemos, ¿cómo terminará? Esta pregunta, tan antigua como la filosofía y tan profunda como la física moderna, nos lleva a tres grandes escenarios que describen los posibles destinos finales del cosmos: el Big Freeze, el Big Crunch y el Big Rip. Cada uno de ellos representa no solo una hipótesis científica, sino también una reflexión sobre la naturaleza del tiempo, de la materia y de la propia existencia. Son futuros calculados a partir de las leyes actuales de la física, pero que siguen rodeados de incertidumbre, porque lo que está en juego no es solo cómo termina el universo, sino cómo elige permanecer o desaparecer. El Big Freeze, o gran congelamiento, es el modelo más aceptado según las observaciones actuales. En él, la energía oscura sigue impulsando la expansión del universo indefinidamente. Las galaxias se alejan tanto unas de otras que la luz que emiten nunca más alcanzará la Tierra, ni ningún otro punto. El cielo se volverá cada vez más oscuro. La formación de estrellas cesará, ya que el hidrógeno interestelar se volverá escaso. Las estrellas existentes, una por una, consumirán su combustible y se apagarán. Solo quedarán enanas blancas, agujeros negros y partículas dispersas en un mar de oscuridad térmica. Con el tiempo, incluso los agujeros negros se evaporarán lentamente por radiación de Hawking, y todo se convertirá en una vastedad fría y silenciosa, cercana al cero absoluto, sin luz, sin calor, sin estructura. El Big Crunch propone lo opuesto, que la gravedad, a largo plazo, vencerá a la expansión. En este escenario, la energía oscura perdería fuerza o cambiaría su comportamiento, permitiendo que la materia del universo vuelva a agruparse. La expansión se detendría y el universo comenzaría a colapsar sobre sí mismo. Las galaxias se acercarían, las colisiones cósmicas se multiplicarían y la temperatura media volvería a aumentar. El tiempo se invertiría en un cierto sentido simbólico. Todo regresaría a un estado de compresión total, hasta que todo el universo estuviera concentrado en un único punto de densidad infinita, un nuevo punto cero. Para algunos físicos, este escenario no marcaría el fin, sino quizás el inicio de un nuevo ciclo, un Big Bounce, donde cada universo muere y renace eternamente, como un latido cósmico infinito. El más dramático de los tres escenarios es el Big Rip, el gran desgarro. En él, la energía oscura no solo continúa acelerando el universo, sino que lo hace cada vez más rápido, volviéndose tan intensa que empieza a deshacer los enlaces gravitatorios y atómicos. Primero, las galaxias se desintegrarían. Después, los sistemas estelares serían separados. Más adelante, incluso los planetas, las moléculas y los átomos se descompondrían bajo la tensión extrema del espacio-tiempo. Finalmente, el propio tejido del espacio-tiempo se rasgaría en un proceso que destruiría todo: materia, energía, leyes físicas. El tiempo dejaría de tener sentido. Sería un fin absoluto, no solo de la existencia, sino del propio concepto de realidad. Es imposible afirmar con certeza cuál de estos futuros ocurrirá. Todo depende de la verdadera naturaleza de la energía oscura, de la masa total del universo y de parámetros que aún no comprendemos completamente. Lo que sí sabemos es que vivimos en una era privilegiada, entre el nacimiento de las estrellas y la oscuridad final, entre el silencio primordial y el silencio que aún vendrá. Somos testigos de un universo aún vibrante, aún luminoso, aún fértil en galaxias y posibilidades. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. Pensar en el fin del universo no es solo un ejercicio científico, sino también un viaje filosófico hacia el sentido mismo de la existencia. Si todo está destinado a desaparecer, ¿cuál es el valor de la vida, de la conciencia, de la memoria? Quizás la respuesta esté en el hecho de que,
Incluso con un final inevitable, el universo fue capaz de generar complejidad, belleza y pensamiento. Fue capaz de, por un breve instante, mirarse a sí mismo y hacerse preguntas. Ya sea por congelamiento, por colapso o por ruptura, el destino final del cosmos será, en última instancia, una extensión del misterio que lo originó. Y en ese intervalo entre el Big Bang y el último suspiro, somos la respiración del universo, breve, consciente y llena de significado. En un futuro tan lejano que los propios números pierden su sentido humano, todo lo que hoy conocemos como materia, planetas, estrellas, cuerpos, objetos, pensamientos, se habrá transformado en partículas solitarias navegando en un vacío sin color, sin calor y sin horizonte. Este es el tiempo del último átomo, un concepto que representa el final absoluto de la materia estructurada en el universo. Es el punto donde ya no existen enlaces químicos, ni fusión, ni gravedad aglutinante. Solo quedan partículas subatómicas, tal vez protones remanentes o fotones estirados hasta el infinito, flotando en un cosmos que ha perdido el ritmo, la estructura y el propósito. Si se confirma el escenario del Big Freeze, la línea temporal que nos separa de ese momento final es casi inimaginable. En unos 10 a la potencia de 14 años, las últimas estrellas habrán muerto. El universo estará poblado solo por enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Entre 10 a la potencia de 30 y 10 a la potencia de 40 años, incluso los planetas serán desintegrados por interacciones gravitatorias o absorbidos por agujeros negros. Pero el fin de la materia aún no habrá llegado. Los protones, los bloques fundamentales de los núcleos atómicos, son estables, pero tal vez no para siempre. Si el decaimiento del protón ocurre, como predicen algunas teorías de la física de partículas, los átomos desaparecerán gradualmente, convirtiéndose en radiación tenue y fragmentos inertes. Esta era se conoce como la era de la degeneración. La energía utilizable se vuelve escasa. El universo ya no forma nuevos sistemas, no genera estrellas, no alimenta reacciones químicas. Es un universo donde la entropía ha alcanzado su punto máximo. El calor, antes distribuido en gradientes, ahora se encuentra esparcido de manera homogénea. Nada es más caliente ni más frío que el resto. El tiempo sigue pasando, pero ya no hay eventos que lo marquen. El paso del tiempo, tan esencial para la experiencia humana, se convierte en una abstracción sin cambio. El cosmos entra en un estado de silencio perpetuo, donde todo permanece, pero nada sucede. En cuanto a los agujeros negros, ni siquiera ellos son eternos. Según la teoría de Stephen Hawking, irradian lentamente su energía mediante el fenómeno conocido como radiación de Hawking. A lo largo de más de 1100 años, los agujeros negros irán perdiendo masa hasta evaporarse por completo, dejando solo radiación de fondo. Cuando el último agujero negro se haya disuelto, no quedará ninguna estructura, solo partículas aisladas y radiación difusa. Este es el verdadero punto final de la historia de la materia. No nacerá ninguna estrella nueva, no se formará ningún átomo más. El universo habrá regresado a un estado aún más tenue y silencioso que la era oscura, justo después del Big Bang. Y, sin embargo, incluso en esta fase terminal, el universo continúa expandiéndose. El espacio sigue creciendo, llevando consigo las últimas partículas, separándolas hasta que ya no haya posibilidad alguna de interacción física entre ellas. La materia se convierte en memoria, la luz en un recuerdo alargado, la gravedad en una sombra de lo que fue. Todo se diluye en una vastedad sin bordes, donde la propia definición de existencia se deshilacha hasta volverse indistinguible de la nada. En esta etapa, el tiempo pierde su dirección y el universo en su totalidad se disuelve sin drama, sin explosión, sin un final abrupto, simplemente apagándose como la última brasa de un fuego antiguo. Pensar en el último átomo es confrontar la noción más profunda de la finitud, no solo el fin de la vida, sino el fin de la estructura, de la forma, de la materia misma. Es una despedida sin testigos, sin retorno. Y aún así, ese futuro sombrío y lejano realza la preciosidad del presente. Porque entre el Big Bang y la dispersión final hubo un momento. Este momento
en que la materia se organizó, brilló, pensó, creó arte, ciencia, música, amor. Hubo un instante en que el universo supo que existía, porque uno de sus fragmentos se volvió consciente. Y tal vez eso, aunque solo haya durado unos pocos miles de millones de años, haya sido el punto máximo de complejidad y de milagro que la naturaleza jamás volverá a repetir. Al contemplar el universo, incluso con los telescopios más poderosos jamás construidos, siempre estamos mirando desde dentro. Dentro del tiempo, dentro del espacio, dentro de la burbuja en expansión que comenzó con el Big Bang. Y esto nos lleva a una de las preguntas más provocadoras de todas. ¿Existe algo fuera del universo? ¿Qué hay más allá del borde de la realidad observable? La respuesta, por más fascinante que sea, no es simple, y tal vez ni siquiera sea completamente accesible a la lógica humana. Porque el universo en su nacimiento y estructura no se expande dentro de algo más grande, sino que expande el propio espacio en todas las direcciones. Aún así, teorías audaces intentan imaginar qué podría haber más allá de la frontera cósmica. Comencemos con lo que sabemos. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz, un límite determinado no por el tamaño real del universo, sino por la luz que ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Esto significa que podría haber, y probablemente hay, más universo más allá de lo que podemos ver. Regiones tan distantes que su luz aún no nos ha alcanzado. Estas áreas podrían contener más galaxias, más estrellas, más estructuras cósmicas, o quizás variaciones distintas en las leyes físicas, en las constantes fundamentales o incluso en las partículas elementales. El universo, por lo tanto, podría ser inmensurablemente más grande que todo lo que hemos observado o imaginado. Pero existen hipótesis aún más radicales. Una de las más debatidas es la del multiverso. En ella, nuestro universo sería solo una entre incontables burbujas cósmicas, cada una con sus propias leyes físicas, constantes e historias. Estos universos podrían existir en un espacio más profundo, un hiperespacio de posibilidades cuánticas, donde las fluctuaciones energéticas constantes dan origen a nuevos universos como burbujas que surgen y se expanden en un líquido hirviente. Cada burbuja puede contener una cantidad diferente de materia, una geometría distinta, incluso dimensiones diferentes. En algunos, las estrellas tal vez nunca se formaron. En otros, la propia noción del tiempo podría ser irreconocible. Otra posibilidad es que el universo sea geocurvo o finito, pero sin bordes, como la superficie de una esfera en 3 dimensiones. En esta visión, si uno viajara en línea recta durante suficiente tiempo, acabaría regresando al punto de origen. El universo no tendría una fuera, sino una topología cerrada, donde el espacio y el tiempo se pliegan sobre sí mismos. Esta geometría cíclica nos obliga a abandonar la idea de límites físicos, sustituyéndola por una noción de finitud sin frontera, algo profundamente contraintuitivo para la mente humana, acostumbrada a comienzos, medios y finales delimitados. ¿Y si el universo que conocemos fuera solo una proyección tridimensional de algo más grande y más fundamental? Algunas interpretaciones de la física teórica, como el principio holográfico, sugieren que todo lo que vemos podría ser una codificación de información inscrita en una dimensión inferior, como un holograma. Esto implicaría que el verdadero universo estaría fuera de la dimensión que percibimos, en un plano más profundo, donde el espacio, el tiempo e incluso la conciencia serían proyecciones. Es una idea aún especulativa, pero que surge naturalmente en ciertas versiones de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. Al final, lo que hay fuera del universo conocido quizá no sea un lugar, sino una pregunta. La frontera puede no estar en los confines del cosmos, sino en los límites de la comprensión humana. Cada avance científico empuja ese límite un poco más lejos, revelando nuevas capas de misterio. Aún así, la existencia misma de una frontera observable nos recuerda nuestra posición. Pequeños, curiosos, conscientes, atrapados dentro de la burbuja del tiempo y de la luz,
pero con el valor de imaginar lo que hay más allá. Y tal vez eso sea lo más extraordinario, que en un universo donde todo tiende al silencio, hubo un breve instante en el que la materia se organizó en ojos que observan, en cerebros que preguntan, en voces que narran. Y esas voces, hechas de carbono y memoria, se atrevieron a preguntar, ¿y si hay más? ¿Y si hay algo más allá? Porque la mayor frontera quizá no esté en el espacio, sino en la capacidad de soñar con lo que aún no podemos ver.